En el artículo 189 bis del Código Penal encontramos diversas figuras vinculadas con la tenencia ilegal de armas y materiales. Vamos a comenzar con el inciso primero. En el artículo 189 bis, inciso primero, vamos a encontrarnos con 3 párrafos donde se tipifican diversos delitos. En el primer párrafo vamos a ver el delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos. El artículo 189 bis, inciso primero, primer párrafo dice: el que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares o sus desechos, isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años. Bien, las acciones típicas en este primer párrafo son fabricar, que quiere decir elaborar o construir; suministrar, que implica dar o proveer; adquirir, que quiere decir obtener el objeto en propiedad; sustraer, implica tomar, apartar la cosa del poder ajeno; y por último, tener, que implica una relación de disponibilidad con la cosa. Esa es una relación de tenencia, una relación de hecho con la cosa, de forma tal que el autor pueda disponer de la cosa cuando quiera. Los objetos del delito son los que están expresamente tipificados allí: bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, entre otros están allí, por supuesto, enumerados. A nivel subjetivo, este es un delito doloso que va a requerir además un elemento subjetivo especial, que consiste en la finalidad o en el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos. Es decir, que este es un delito que anticipa también la punibilidad, porque alcanza con una conducta previa, alcanza con tener la bomba, con adquirir los aparatos inflamables, materiales explosivos y demás, alcanzaría con esa conducta que es previa, por supuesto, a la efectiva lesión, en la medida en que el autor adquiera, tenga o sustraiga esas cosas con una finalidad específica, que es la finalidad de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común. La exigencia de este elemento subjetivo es lo que fundamenta el adelantamiento de la punibilidad, porque tener una cosa solamente representa un peligro según cuál es la finalidad que tiene el autor. Tener un cuchillo puede ser peligroso según cuál es la finalidad que persiga el autor con ese cuchillo, porque si lo tiene para cortar un asado, no es, por supuesto, no existe un peligro, pero si lo tiene para matar a otro, a partir de allí nace el peligro. Bueno, en forma similar es lo que ocurre con esta clase de materiales. El que tenga esta clase de materiales, bombas, sustancias nucleares, etcétera, si la tiene con la finalidad específica de cometer esos delitos, se va a tipificar esta conducta típica. Bueno, estas conductas representan en general actos preparatorios de los delitos contra la seguridad pública. Solamente, como dijimos, es peligrosa la tenencia de estos objetos con una finalidad delictiva determinada. Por ejemplo, adquirir una bomba con la finalidad de causar una explosión. Compramos la bomba para causar una explosión, causar un incendio, o fabricamos la bomba. Compramos los materiales y la fabricamos a la bomba para después utilizarla en un delito contra la seguridad común. Bueno, si no existiera este artículo, esa conducta quedaría impune, el hecho de fabricar la bomba, comprar la bomba. ¿Por qué sería impune? Porque en principio eso es un acto preparatorio que todavía no se ha materializado, todavía no ha habido comienzo de ejecución del delito de explosión, el delito de estragos. Sin embargo, el legislador ha decidido elevar a categoría de delito esta conducta previa. Al legislador le parece que es una conducta lo suficientemente grave como para representar un delito autónomo. De todas maneras,
Es criticable la escala penal definida para este delito. Fíjense que tiene pena de prisión de 5 a 15 años, cuando el delito de incendio, explosión o inundación tiene prevista una pena menor. O sea que el acto preparatorio, el comprar la bomba, tiene más pena que hacer explotar la bomba, que tiene pena de 3 a 10 años de prisión nada más. Pareciera ser que es más grave adquirir o tener la bomba que efectivamente causar la explosión. Por las dudas, entonces, si algún día los atrapan comprando la bomba, háganla estallar, a ver si es que así tienen una pena menor. Eso es lo que el mensaje que nos está mandando el legislador. Si los agarran fabricando, comprando la bomba, rápido busquen la forma de que estalle, tírenla a la casa del vecino, y eso tiene pena de 3 a 10 años. Ahí ya tienen 5 años menos de prisión. Bueno. En el segundo párrafo del artículo 189 bis nos encontramos con el delito de instrucciones, dar instrucciones para fabricar materiales explosivos. Dice el artículo 189 bis, inciso 1, párrafo 2, la misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común o destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias o materiales mencionados en el párrafo anterior. Nuevamente encontramos una grave desproporción con las escalas penales, porque acá la conducta solamente es dar instrucciones. Va a tener pena de 5 a 15 años de prisión solamente por dar esas instrucciones. Bien. La conducta típica consiste, como dijimos, en dar instrucciones. Esto quiere decir enseñar, transmitir determinados conocimientos, indicar los pasos a seguir para la preparación de sustancias o materiales susceptibles de ser utilizados con posterioridad en hechos contra la seguridad común. El tipo penal presupone la existencia, por supuesto, de otra persona que actúa como receptor de las instrucciones, y en caso contrario no se puede consumar el delito. Dar instrucciones implica la existencia de un receptor, de otra persona. También está comprendida en el tipo penal la conducta de quien traduce las instrucciones de un idioma desconocido para el receptor. El que está traduciendo también estaría dando esas instrucciones. A pesar de que él no tenga los conocimientos, si está traduciendo, está, por supuesto, dando las instrucciones. ¿Qué ocurriría, plantea la doctrina, en el caso de un docente universitario que dicte e imparte clases como parte del programa de una materia en alguna carrera vinculada con estos artefactos, con estos conocimientos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso cuando el profesor sabe que alguno de sus alumnos podría usar esos conocimientos para construir bombas para cometer un delito contra la seguridad común? Bueno, en estos casos la doctrina afirma que son supuestos de conductas justificadas por el ejercicio legítimo de un derecho, el cargo del profesor. Sin embargo, ya podrían ser resueltas por la imputación objetiva, puesto que es un riesgo permitido la labor del profesor. En este sentido, no está infringiendo su rol en la medida en que lo haga dentro del ámbito académico y no exceda lo estrictamente formal y académico, que tiene que ver, por supuesto, con su función de enseñanza. En la tipicidad subjetiva, el delito exige que el autor obre a sabiendas o debiendo saber, hace la aclaración. En general, la doctrina sostiene que a sabiendas es una clara referencia al dolo, por supuesto, tiene que saber, el autor tiene que conocer los elementos del tipo, aunque surgen discrepancias respecto del elemento o de la expresión debiendo saber. Algunos autores afirman que cuando se refiere al debiendo saber, se está admitiendo la forma imprudente. Entonces, un sector de la doctrina entiende que este segundo párrafo también se puede cometer de forma culposa, admitiría ambas formas de comisión. El tercer párrafo tipifica el delito de tenencia ilegítima de materiales. Vamos a leer el artículo. Dice: la simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede sin la debida autorización legal o que no pudiere justificarse por razones de su uso doméstico o habitual será reprimida con prisión de 3 a 6 años. Ese es el contenido del tipo penal del tercer párrafo. La conducta típica en el caso del párrafo tercero es tener los materiales a los que se refiere el primer párrafo del artículo.
La tenencia implica una relación de disponibilidad con la cosa, es decir, que los materiales se encuentren dentro de la órbita de la esfera de custodia del autor. El sujeto activo debe poder, por supuesto, disponer físicamente de los materiales en cualquier momento. El tipo penal contiene un elemento normativo, además, que dice sin la debida autorización legal o que no pudiera justificarse por razones de su uso doméstico o industrial. Debe interpretarse esta expresión como un adelantamiento de la antijuridicidad a nivel de la tipicidad, con lo cual, si existiera una causa de justificación, operará como causa de atipicidad, y un error sobre la existencia de una autorización legal deberá ser tratado como error de tipo y no de prohibición. El tipo subjetivo es doloso, solo requiere la representación de los elementos del tipo penal, y es un supuesto de tenencia simple. Acá, a diferencia del primer párrafo, no se exige que el autor persiga ningún fin delictivo. Acá basta con que el autor tenga los materiales y lo sepa, pero no se exige ninguna finalidad delictiva de parte de él. De hecho, si el autor tuviere bombas o materiales radiactivos para contribuir a la comisión de un delito contra la seguridad pública, el tipo penal se desplaza al primer párrafo del artículo 189 bis, inciso primero. Podríamos interpretar que el tercer párrafo es la figura básica y el primer párrafo sería la agravante por la finalidad delictiva del autor. En el inciso segundo del artículo 189 bis, vamos a encontrarnos con los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego. A partir del artículo 189 bis, inciso segundo, nos encontramos con estos delitos. Vamos a ver que en los primeros 4 párrafos, este artículo tipifica los siguientes delitos. Vamos a ver que son 4 los párrafos y 4 las figuras delictivas, que son las que estamos viendo en pantalla. Se tipifica el delito de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y la tenencia ilegal de armas de guerra. Se tipifica el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y la portación ilegal de armas de guerra. Esos son los 4 primeros párrafos del artículo 189 bis y son, por supuesto, 4 figuras delictivas. El bien jurídico protegido, por supuesto, es la seguridad pública, la integridad de los bienes y de las personas, que debe estar exenta de riesgos, y acá el riesgo que ha determinado el legislador es el arma. El legislador considera al arma de fuego como fuente autónoma de riesgo por ser el arma que tiene características de mayor agresividad. La legislación específica en esta materia está dada por la Ley Nacional de Armas, que es la Ley 20.429. La Ley 20.429 es la que da la legislación, es la legislación específica, y su decreto reglamentario, que es el decreto 395/75. Esa es la legislación específica en materia de armas. Las conductas típicas son, por una parte, tener y por otra parte, portar. El delito de tenencia ilegal de armas, el verbo típico es tener, y en la portación el verbo típico es distinto, es portar. Bien, la tenencia, el verbo típico tener, implica la posesión del arma, implica mantener el arma en su poder. La tenencia es una relación de hecho con la cosa, que implica la posibilidad de disponer de el arma de fuego. Eso quiere decir tener. Mantener con la cosa la posibilidad de disponer de ella. Ahora bien, la portación es un poco más amplia que la tenencia. La portación como delito implica la tenencia. Para portar yo tengo que tener. Pero la tenencia no implica portación. Son 2 casos distintos en este supuesto. Toda portación es también tenencia. Si yo estoy portando un arma de fuego, también estoy teniendo el arma de fuego. Pero tener el arma de fuego no quiere decir, no implica la portación de la misma. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en la portación, el autor debe estar con el arma de fuego en un lugar público en condiciones de uso inmediato. Eso es la portación. La portación va a implicar 3 cuestiones. Para portar tenemos que tener, primero debe existir esa relación de tenencia.
del autor debe tener la relación de disponibilidad con la cosa. Además, el arma portada debe estar en condiciones de uso inmediato. Y por último, tiene que ser portada en un lugar público. La tenencia solamente implica la relación de disponibilidad con una cosa. Entonces, si el sujeto tiene el arma guardada en un cajón en su casa y cuando sale no lleva consigo el arma, si esa tenencia es ilegal, si él no es tenedor autorizado, entonces está cometiendo el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. No de portación, porque no tiene la cosa, no tiene el arma en condiciones de uso inmediato en un lugar público, que son las características que debe reunir ya la portación. Entonces la portación es un concepto más abarcativo porque implica la tenencia, pero la tenencia no implica a su vez la portación. Este es un delito que también tiene previsto un adelantamiento de la antijuridicidad, puesto que se tipifica o se perfecciona cuando no se tiene la debida autorización legal. Sin la debida autorización legal representa un adelantamiento de la antijuridicidad, y por supuesto la técnica legislativa de estos delitos también obedece a la de los delitos de puesta en peligro. Son también adelantamientos de la punibilidad, puesto que el solo hecho de tener el arma, el solo hecho de portar el arma, todavía no representa comienzo de ejecución de ningún delito. Si el autor compró el arma fuera del circuito legal para robar, eso es un acto preparatorio del robo. Todavía no es comienzo de ejecución, todavía no se comenzó a ejecutar el robo. Sin embargo, el legislador considera que las armas de fuego son tan peligrosas que amerita que se adelante la punibilidad. El legislador dice, yo no voy a esperar a que este sujeto vaya y robe o que este sujeto vaya y mate, yo voy a punir ya esta conducta. Esta conducta ya va a ser punible solamente por el hecho de ser tenida o portada el arma de fuego sin la debida autorización legal. Bien, entonces la tenencia implica la posesión y la portación implica más elementos que además requieren que el arma esté en condiciones de uso inmediato. El objeto es un arma de fuego, no cualquier arma. El arma de fuego es aquella que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar el proyectil a distancia. Eso es lo que caracteriza al arma de fuego, su capacidad o su aptitud para el disparo. Respecto de la portación, entonces, requerimos tres elementos. Ya la tenencia, que exista esa relación de disponibilidad, que el arma esté en condiciones de uso inmediato, y el lugar público. ¿Por qué se requiere que el autor esté en un lugar público? Porque solo así se explica la vinculación con el bien jurídico que es la seguridad pública. Si yo tuviera el arma de fuego cargada en condiciones de inmediato uso, pero la tengo en mi domicilio, no hay posible afectación de la seguridad pública, que es el bien jurídico protegido aquí. ¿Qué implica que el arma esté en condiciones de uso inmediato? Implica las siguientes cuestiones. En principio, un sujeto con capacidad de accionarla. El portador del arma tiene que tener capacidad de accionarla, tiene que saber cómo accionar un arma de fuego. Que el arma tenga la posibilidad de ser accionada, esa es la segunda característica. Y para que el arma tenga la posibilidad de ser accionada, se va a requerir que funcione el mecanismo de acción y que cuente con las municiones aptas. Esas van a ser dos características respecto del arma que para estar en condiciones o para que exista la posibilidad de ser accionada, debe funcionar el mecanismo de acción y además debe contar con las municiones aptas. Lo que sí se discute en la doctrina penal es si es necesario que el arma esté adherida al cuerpo, que la tenga en el cinturón o en el bolsillo, o basta con que el arma esté al alcance del portador. Por ejemplo, el autor lleva el arma de fuego en un maletín o la lleva en una mochila. Bueno, en esos casos, ¿se da o no la portación? Bueno, en general se admite que sí, porque es muy escaso el esfuerzo que debería hacer el autor para sacar del maletín el arma o para sacar de la mochila el arma. Es lo mismo o casi lo mismo que llevar el arma en el bolsillo. De todas formas, hay que analizar en los casos concretos cómo se dio esa relación. Otra
pregunta que se hace la doctrina es si es que el arma debe estar cargada o basta con que esté en condiciones de ser cargada inmediatamente. Por ejemplo, ahora el autor lleva consigo el arma de fuego en un bolsillo, en el bolsillo derecho, y en el bolsillo izquierdo lleva las municiones. Las municiones además que son propias del arma que está llevando. Si lleva otra clase de municiones, por supuesto que no está en condiciones de ser cargada. Bueno, un sector de la doctrina prácticamente mayoritario dice si el sujeto cuenta consigo la posibilidad de cargar inmediatamente el arma, si lleva consigo además las municiones, entonces hay portación porque lo único que tiene que hacer el autor es cargarla para que esté en condiciones de uso inmediato. Distinto es el caso de quien solamente lleva consigo el arma descargada y no lleva consigo las municiones, por supuesto que allí no estará el arma en condiciones de ser utilizada. Además debe ser una tenencia presente, no alcanza la tenencia o portación pretérita, la tenencia o portación pasada. Si es que el sujeto se deshizo del arma, si el sujeto arrojó el arma al río, bueno, entonces en ese caso ya no existe una relación actual de riesgo, entonces la tenencia o portación debe ser actual. También se discute si puede haber tenencia o portación compartida de un arma. Bueno, en principio la tenencia puede ser compartida. Por ejemplo, dos personas que convivan, una pareja que convive, y ambos han decidido tener un arma de fuego y la han adquirido de forma ilegal. Bueno, en ese caso ambos son responsables del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, ambos saben que tienen el arma, ambos tienen la posibilidad de hacer uso del arma, o sea que se configura la tenencia. Ahora, distinto es el caso de la portación. La portación, la doctrina entiende que es un delito de mano propia, porque un arma de fuego solamente podría estar en condiciones de ser utilizada por una sola persona. Entonces, si dos personas salen en el auto y llevan el arma de fuego en el medio de ellos dos, a una relación equidistante, ambos están cometiendo la tenencia, pero la portación únicamente es de propia mano, solamente puede ser accionada por una persona, no puede ser accionada por dos personas al mismo tiempo la misma arma, con lo cual la doctrina entiende que la portación es un delito de mano propia y la tenencia sí puede ser compartida porque eso implica una relación de disponibilidad nada más. La tenencia no exige que el arma esté en condiciones de uso inmediato, a diferencia de la portación, que sí va a exigir este elemento. Respecto de las armas descargadas o las armas que no funcionan, se discute si la persona que lleva consigo un arma descargada, por supuesto un arma de fuego adquirida en forma ilegal, y el sujeto que lleva un arma de fuego que adquirió en forma ilegal, pero que no funciona. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Qué sucede? ¿Hay o no hay responsabilidad penal de la persona que portaba consigo en un lugar público un arma descargada o un arma que no funciona? Respecto de esta cuestión existen tres teorías, la denominada tesis incriminante, la tesis intermedia y la tesis de la atipicidad. Hay una posición que incrimina, que considera delito tener o portar un arma descargado que no funciona. Hay una tesis que podemos decir intermedia, que ya vamos a ver lo que sostiene. Y por último, la tesis de la atipicidad, que dice que no es típica la conducta de quien porta un arma descargada o que no funciona. Vamos a ver cada uno de los argumentos. La primera aclaración que tenemos que hacer es que arma descargada quiere decir arma que no está cargada y que el autor carece de la cartuchería necesaria para recargarla en cualquier momento. Es decir, arma descargada no es solamente aquella que no tiene en ese momento las municiones, sino que arma descargada jurídicamente quiere decir también arma que no tiene la posibilidad de ser recargada, o sea que el autor no tiene las municiones consigo. La primera de las posiciones dice, este es un delito de peligro abstracto. Como tal, no es necesario que se compruebe ningún peligro. Entonces, es delito la conducta del sujeto que porta un arma descargada. Además, el autor, al tener el arma descargada consigo, la puede cargar en cualquier momento. El sujeto salió de su casa con un arma descargada,
pero puede ir a comprar las municiones. Y entonces esa posibilidad futura de recarga del arma hace que sea delito para esta primera posición, la tesis denominada tesis incriminante, nos va a decir que, claro, que también es punible la conducta de quien lleva consigo un arma descargada. La teoría intermedia dice que, bueno, parcialmente comparte el argumento anterior. Dice, claro, es un delito de peligro abstracto. Sin embargo, entiende la teoría intermedia que aquella arma que esté descargada no está en condiciones de uso inmediato. Entonces, no podemos hablar de portación, no se puede considerar portación porque la portación como delito exige que exista esa posibilidad de uso inmediato. Entonces, solamente la tesis intermedia imputaría tenencia. ¿Por qué? Porque la tenencia no requiere del elemento posibilidad de ser utilizada en cualquier momento. La tenencia solamente implica una relación de disponibilidad con la cosa. Entonces, el sujeto que salió de su casa con un arma de fuego que compró en forma ilegal y esa arma estaba descargada, la tiene en un lugar público, esta segunda teoría dice, no es portación porque no está en condiciones de ser utilizada inmediatamente, pero sí es tenencia. Por eso es una tesis intermedia, porque incrimina, pero por una figura más leve, que es la tenencia y no la portación, que por supuesto es un delito más grave. Por último, la tercera posición, que es la que considero correcta, es la teoría de la atipicidad, sostiene que en este sentido falta el peligro para la seguridad común. Claro, el bien jurídico que se tutela acá es la seguridad pública. ¿Y qué peligro existe para la seguridad pública respecto de una persona que tiene consigo un arma que está descargada? La hipótesis futura no forma parte del reproche penal. Lo que decía la primera posición, que sostenía, bueno, pero el sujeto puede ir a comprar las municiones una vez que salió de su casa. Bueno, perfecto, lo puede hacer, pero lo que viene después, una hipótesis futura, no es lo que se castiga en este delito. En este delito lo que se castiga es el riesgo existente al momento de la aportación, no lo que pueda llegar a hacer después el autor. Además, si comparamos, si hacemos una valoración comparativa, ¿qué es más grave? Llevar consigo una navaja, un cuchillo muy filoso o un arma descargada. Pareciera ser que es más peligroso tener un cuchillo que un arma descargada. Tiene más poder ofensivo el cuchillo y no es delito tener un cuchillo en la calle, no es un delito, no ha sido considerado una figura típica. Y además, un arma descargada, portar un arma descargada, no dista mucho de un arma de utilería. La tenencia de un arma de utilería es atípica. El que tiene consigo un arma de utilería en la calle, esa no es una conducta típica de estos delitos porque ni siquiera es un arma. Ni siquiera es un arma, entonces no sería típica. Con lo cual, la teoría más recomendable, la teoría más coherente es la tesis de la atipicidad. Bien, respecto a las armas que no funcionan, es una cuestión distinta. Lo que venimos viendo hasta ahora corresponde específicamente a las armas descargadas. Ahora bien, con las armas que no funcionan, prácticamente hay acuerdo unánime en la doctrina que esa conducta es atípica. Todos los autores dicen que es atípica la conducta del arma que no funciona, porque ahí tampoco habría posibilidad de recarga. La primera de las posiciones dice, bueno, el arma está descargada, pero el autor la puede cargar después. El problema es que ese argumento no es válido respecto del arma que no funciona, porque si no funciona, el autor no puede hacer nada, salvo mandarla a reparar. Bueno, pero eso ya dista todavía más en el tiempo. Otro argumento que daba la primera de las posiciones, y también la segunda, la teoría incriminante y la tesis intermedia, dice que debe ser delito tener un arma descargada, porque igual se pueden cometer delitos, dicen esos autores. Esos autores dicen, tiene que ser delito igual, sea portación o sea tenencia, un arma descargada, se puede utilizar para cometer delitos. El autor puede utilizar un arma de fuego para cometer un robo, puede usar un arma de fuego, también puede usar un arma descargada. La víctima no va a saber que el arma estaba descargada. Ahora bien, también se pueden cometer delitos con armas que no funcionan. Y
no representan un peligro para la seguridad pública. Entonces, concretamente, estos supuestos, el sujeto que porta consigo un arma descargada o un arma que no funciona, la doctrina más coherente, vinculando la conducta con el bien jurídico, es que esa conducta debe ser atípica. Luego vamos a encontrar que hay distintas agravantes y atenuantes en el párrafo sexto. En el párrafo sexto vamos a ver que se atenúa la pena si no existe un fin delictivo. El supuesto dice, la misma reducción, se refiere a la reducción del párrafo anterior, prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas portadas con fines ilícitos. O sea que se atenúa la pena si se comprueba que el sujeto que tenía el arma en forma ilegal no tenía intención de usar el arma con fines ilícitos. Es una atenuante de la pena. Ahora, lo que vamos a criticar a esta atenuante de la pena es que en realidad debería ser una causa de atipicidad, no debería ser una causa atenuante nada más. No debería haber delito. Si nosotros podemos comprobar que la persona que se compró el arma en forma ilegal no tenía el arma para cometer un delito, tenía el arma quizás para defensa personal y para utilizarla muy excepcionalmente, ¿por qué vamos a imponerle una pena? Por más que sea una pena reducida, no tiene sentido la imposición de una pena. Lo que tiene sentido es imponer una pena al que tiene un objeto peligroso, pero con ánimo de utilizarlo para cometer un delito, que es lo que sucede en el inciso primero de este mismo artículo, donde se pena la tenencia de ciertos elementos como bombas y demás para contribuir a delitos contra la seguridad común. Si acá podemos acreditar que no había esa intención, no entendemos por qué hay una respuesta penal. También existe una atenuante por ser tenedor registrado. La atenuante por ser tenedor registrado está en el párrafo anterior, es el párrafo número 5, que dice, si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden fuere tenedor autorizado del arma que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en 1/3 del mínimo y del máximo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay distintas autorizaciones. Hay autorizaciones para tener y hay autorizaciones para portar. Vamos a suponer que un sujeto tenga autorización para tener, pero no tenga autorización para portar. Y salga de su casa, lleve el arma, esté portando el arma en un lugar público en condiciones de ser utilizada dicha arma. En ese caso, si él es tenedor autorizado, se va a atenuar su pena. Y se va a atenuar la pena porque no tenía autorización para portar, entonces hay delito, pero atenuado porque tenía autorización para tener. Bien, esa es la razón por la cual se atenúa la pena. Y luego encontramos una agravante. La agravante está prevista en el 8º párrafo, que nos dice, el que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de 4 a 10 años. Cuando se refiere a arma de fuego de cualquier calibre, se está refiriendo a que puede ser arma de fuego de uso civil o arma de guerra, por supuesto que la diferencia entre un arma de fuego de uso civil y de guerra está dada por el calibre. Bueno, la agravante aquí es bastante cuestionable por los siguientes motivos. El primer motivo es que se estaría afectando la prohibición de doble desvaloración. Tenemos en cuenta los antecedentes penales, por supuesto que eso implicaría valorar 2 veces en forma negativa una conducta, además una conducta ya pasada, ni siquiera una conducta presente. Y por otra parte, se agrava la pena si el sujeto está gozando de una excarcelación o una exhibición de prisión. Excarcelación y exhibición de prisión son todos términos procesales que tienen que ver con la recuperación de la libertad durante el proceso penal o el beneficio de estar exento de la prisión preventiva. Es cuestionable que exista esta denominación en el Código Penal, puesto que hay provincias que tienen un sistema procesal penal más avanzado. Por ejemplo, en la provincia del Chaco,
no existe el concepto de excarcelación. No van a encontrar, si buscan en el Código Procesal Penal del Chaco, no van a encontrar la excarcelación como tal, porque no se llama así. Se llama cese de prisión preventiva. Es un modelo procesal penal distinto, más avanzado, es completamente distinto al de Corrientes, entonces es bastante poco feliz que hayan utilizado esta expresión en un código de fondo, cuando los códigos de forma, que por supuesto son legislados por las provincias, ya carecen de esa denominación. En un montón de provincias ya no existe más el concepto de excarcelación. Así que es cuestionable desde ese punto de vista. Tenemos que analizar ahora qué sucede cuando el autor que portaba un arma consigo, después la utiliza para cometer un delito. El sujeto se compró el arma en forma ilegal, ahora la está portando, salió de su casa, salió para robar, tiene el arma cargada, en condiciones de ser utilizada en cualquier momento, en un lugar público, y se dirige a una estación de servicio y apunta al cajero, la cajera, y le solicita la recaudación del día y después escapa. ¿Qué hacemos con esas conductas? ¿Cómo hacemos el concurso, si es que existe algún concurso aquí? Bueno, también le van a existir tres posiciones doctrinarias. La primera posición, que es la denominada tesis del concurso real, dice, en ese caso hay que hacer un concurso real entre portación ilegal de arma de fuego y el delito de robo con armas. ¿Por qué? Porque los bienes jurídicos son distintos. Lo que protege el delito de portación ilegal de arma de fuego es la seguridad pública y lo que protege el robo es la propiedad, diría esta posición. Como son dos bienes jurídicos distintos los que se lesionan, hay que hacer un concurso real. Bien. El concurso ideal entiende que no, que es una sola conducta, es una sola acción que tiene un doble encuadre típico, ya que existe una sola determinación criminal porque el autor se compró el arma para robarnos, se compró el arma para otra cosa, entonces al existir una sola decisión criminal, eso agruparía las dos conductas, la de portar el arma y la de robar, no serían conductas independientes desde ese punto de vista. Por último, la tesis que considero correcta entiende que acá no hay un concurso. En realidad es una relación de concurso aparente. Parece que hay un concurso, pero no hay un concurso como tal. ¿Por qué? Porque no hay dos conductas independientes. Esto lo compartimos con el argumento del concurso ideal. El sujeto se compró el arma para delinquir, se compró el arma para robar, se compró el arma para matar, como fuere. Ahora, ahí hay una unidad de determinación criminal, no son acciones independientes. ¿Pero por qué es un concurso aparente? ¿Por qué hay que aplicar solamente el robo con armas y no hay que concursarlo con la aportación ilegal del arma? Porque el delito consumado, el delito del robo consumado, ya contiene dentro de sí a la aportación ilegal del arma. ¿En qué sentido? Se supone que el hecho de comprar el arma de fuego para robar es un acto necesario, es un acto preparatorio de lo que va a venir después, que es la consumación o el comienzo de ejecución por lo menos del delito de robo. Lo que buscan los delitos de peligro es prevenir la lesión. ¿Qué quiere decir peligro? Peligro es sinónimo de riesgo de lesión. Eso quiere decir peligro, probabilidad de lesión. Entonces, el legislador, tipificando el delito de portación ilegal de arma de fuego, lo que busca es prevenir que el sujeto vaya y cometa una lesión. Si ya no pudimos prevenir ese peligro, el sujeto ya robó, ¿para qué penar la aportación ilegal? ¿Por qué penar lo que hizo antes si el sujeto ya cometió la lesión? Esto quiere decir que solamente tendríamos que penar la conducta de robo con armas, que ya de por sí tiene una pena bastante elevada. Además, si el arma fuera de fuego, la pena se incrementa bastante conforme al artículo 166 del Código. Entonces ya basta con esa escala penal para poder juzgar adecuadamente la conducta del autor. No quiere decir que vayamos a dejar la conducta sin ninguna pena, simplemente que ya el robo va a contener dentro de sí a la aportación ilegal de armas. Ya no pudimos prevenir el peligro, ya está. ¿Para qué
penar esa conducta de portar el arma si tenemos una cosa mucho más grave, que es una lesión efectivamente a la propiedad, si fuera un robo a la vida, si fuera un homicidio, si el sujeto va y mata, a nadie se le va a ocurrir estar penando la portación ilegal si es que ya tenemos un muerto. Ya está, no pudimos prevenir el homicidio, penemos solamente el homicidio. Entonces, la tesis más coherente, por lo menos a mi juicio, y a un sector muy importante de la doctrina, es la del concurso aparente, aunque en materia jurisprudencial es bastante, receptan bastante los jueces la tesis del concurso real. Los jueces en general tienden a sostener que son dos hechos independientes, lo que no quiere decir, por supuesto, que esté bien. Por último, los incisos que siguen, son 3 incisos más. El artículo 189 bis, inciso tercero del Código, tipifica el delito de acopio de armas. Acopio consiste en la reunión considerable de armas. Consiste en acumular armas, almacenarlas en número que supere las necesidades de uso personal, deportivo o de defensa, que son generalmente los usos que se dan a las armas, y no ser un coleccionista ni comerciante autorizado. Por supuesto que el coleccionista autorizado tiene un número importante de armas, lo mismo que el comerciante. Y acá la multiplicidad de armas debe acusar o debe determinar la finalidad de acopiar. Y no tiene que haber autorización legal, que es por supuesto un adelantamiento de la antijuridicidad. En eso consiste acopiar, reunir muchas armas, y hay que determinar en cada caso concreto el número que es considerado como acopio. Una o dos armas, por supuesto que no serán acopio. Después tendremos que ver en los casos concretos si es que había la finalidad o el ánimo de acumular. También encontramos en el artículo 189 bis, inciso tercero, la conducta de tenencia de instrumental para producir armas de fuego, sus piezas o sus municiones. A nivel objetivo, acá la conducta es solamente tener el instrumental, y el tipo subjetivo requiere dolo más la finalidad de producir armas de fuego, sus piezas o municiones. Es decir, que el autor debe tener el instrumental con la finalidad de producir esas armas, piezas o municiones. El delito se consuma solo con la tenencia, aunque no se alcance a producir las armas. Y en el segundo párrafo de este inciso se tipifica la conducta de la fabricación ilegal de armas de fuego. Pero no es típica la mera producción del arma en forma aislada. En el caso de la fabricación ilegal de armas de fuego, solamente es típica cuando existe habitualidad en los términos del Código Penal. Nos dice: el que hiciere de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad habitual, será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años. Pero no es típica de este artículo la fabricación en forma aislada. Fabricar una sola arma no sería típica de este delito. Debe existir una tendencia interna por parte del autor que está dirigida a la reiteración de conductas. Y hay que interpretar, por supuesto, en cada caso concreto cuando existe esa. En el inciso cuarto del artículo 189 bis encontramos el delito de entrega indebida de arma de fuego. La acción típica aquí es hacer entrega del arma de fuego, sea a título oneroso o gratuito, en préstamo o transmitiendo la propiedad. Es indistinto el título de la transmisión o de la entrega. La entrega además presupone la recepción por parte de otra persona. Este delito va a requerir una persona que entregue y una persona que reciba. No basta con el simple compromiso de entregar el arma. Solamente el ofrecimiento del arma no alcanza para tipificar este delito, sino que debe haber un sujeto receptor que reciba efectivamente el arma. Además, el sujeto receptor debe tener una característica negativa. No debe ser legítimo usuario. El sujeto receptor no debe tener autorización del RENAR, que es la autoridad administrativa, para tenerla o portarla, me refiero al arma de fuego. El delito se agrava, tiene sus agravantes, si se hace entrega del arma a un menor de 18 años, si existiere habitualidad, si se lo hiciere con ánimo de reiterarlo en el tiempo, hacer de ello su medio de
vida, de actividad habitual, o si el autor estuviera autorizado para la comercialización de armas de fuego. Si el autor, el que hace entrega del arma de fuego en forma indebida, tiene autorización para comercializar armas de fuego, también se agrava la conducta. Es más grave la conducta de quien tiene autorización para vender armas de fuego y aún así lo hace en forma indebida, entrega a alguien que no podía entregar. Por último, en el inciso quinto del artículo 189 bis encontramos tres tipos penales que son, el primero de ellos, la omisión del número o grabado de las armas. El inciso quinto dice, será reprimido con prisión de 3 a 8 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el que contando con la debida autorización legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente. Fíjense acá que omitir la numeración o emitir el grabado de las armas, el autor que cuenta, por supuesto, con la debida autorización para fabricar armas, tiene más pena que una lesión grave. Es más grave, tiene pena de 3 a 8 años de prisión, esa pura omisión, y es más grave, tiene más pena que las lesiones graves. Cualquiera de los supuestos de lesiones graves tiene una pena menor. De 1 a 6 años de prisión tienen las lesiones graves, ¿sí? Una deformación permanente del rostro sería más leve que omitir el grabado de un arma. Por eso hoy hablábamos de la inconveniencia político-criminal y del desfase que existe en materia de escalas penales y coherencia interna del Código Penal. Acá estamos ante una figura penal de pura omisión. Es una omisión simple, una omisión pura y simple, con los tres elementos de las omisiones puras y simples. No es un delito de omisión impropia, porque la conducta no está vinculada con ningún resultado. Acá alcanza con omitir el grabado, omitir la numeración, y ya alcanza con eso. Se consuma con no consignar el número o grabado del arma de fuego, que es un requisito de la ley para identificar el arma de fuego. También es delito el supuesto de duplicación del número o grabado de las armas. La última parte del primer párrafo dice, o asignare a 2 o más armas idénticos números o grabados. Esta ya es una conducta activa, consistente en asignar a 2 o más armas números o grabados idénticos. El autor debe insertar el mismo número de serie a 2 o más armas. Por último, el delito de adulteración o supresión de la numeración de las armas. El último párrafo del inciso quinto dice, en la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de un arma de fuego. Bien, las conductas típicas acá son adulterar, que implica llevar a cabo una modificación, raspado o superposición, o suprimir, eliminando o borrando en forma total o parcial el número o grabado de un arma de fuego. No se requiere de ningún resultado adicional para la consumación del delito, y estos tres tipos penales son todos dolosos, que no van a requerir de parte del autor de ningún elemento subjetivo adicional.